Es un agrado tener en Brújula Internacional al profesor Gaetano Núñez, quien viene a trabajar con varias universidades venezolanas. Él es constitucionalista español y profesor universitario. Decíamos que España, después de la caída de Franco, la muerte de Franco, tuvo un proceso constitucional muy importante y su ingreso a la Unión Europea, ¿no? Bueno, eso fue posterior, en eso todavía tardaron unos años. A la muerte de Franco se inició un proceso de transición política. La transición política quiere decir que no hubo una ruptura, aunque sí la hubo, de hecho. Hubo un proceso de transición que curiosamente lideró Adolfo Suárez, que había sido ministro con el general Franco y venía del franquismo, pero era un individuo peculiar, bastante liberal y estas cosas, y contó con el apoyo del entonces rey Juan Carlos, y de alguna forma es curioso porque hicieron una ley franquista, porque en la época de Franco no había constitución, había lo que se denominaba leyes fundamentales, que a saber qué era eso, pero de alguna forma hizo una ley fundamental que acabó con las demás leyes fundamentales y potenció la transición, y a partir de ahí hubo unas elecciones constituyentes que ya hicieron el texto constitucional. ¿Qué es modelo? La Constitución del 78 para América Latina. Bueno, sí tuvo claro, las constituciones son modelo en el sentido que la última es la última, claro, y tiene que recoger los avances que ha habido en el constitucionalismo anterior, no solamente propio, original, sino del mundo entero. Por eso, porque si no, no tendría sentido hacer una reforma constitucional en estos momentos. Y en su momento sí tuvo mucha influencia en otras constituciones que se hicieron, sobre todo en América Latina. Pero había precedentes con constituciones muy liberales ya en la misma época colonial, ¿no? Bueno, vamos a ver, la Constitución del 78 no es una Constitución liberal. Sí, no digo las anteriores en la época. Bueno, claro, tenemos la primera Constitución que tenemos es la Constitución de Cádiz de 1812, que curiosamente estuvo más tiempo vigente en algunos países de América Latina que en la propia España. En México inspiró a muchas constituciones latinoamericanas, ¿no? ¿Cuál? Sirvió de modelo para muchas constituciones americanas. Sí, Cádiz sí se puede decir que fue un modelo, porque fue en realidad la tercera Constitución, si exceptuamos la Constitución venezolana de 1811 y la de Chile, el régimen provisorio. Es la tercera Constitución después de la norteamericana de 1787 y la francesa del 91. Es la tercera Constitución, que no es una Constitución para España, es para los españoles de ambos hemisferios, que claro, se decía. Y entonces, a partir de ahí, todo el constitucionalismo hispanoamericano de las nuevas repúblicas va a tener su base en la Constitución de 1812, claro, una Constitución típica del primer Estado de Derecho. ¿Qué influencia en esas constituciones la Revolución Francesa y la Revolución Americana? Mucha, evidentemente. Evidentemente, en el caso español tiene una cierta influencia también la norteamericana, pero sobre todo la francesa del 91, que es muy curioso cómo están luchando contra los franceses en la mal llamada, denominada Guerra de la Independencia, pero al mismo tiempo están copiando sus ideas y están reunidos en Cádiz. Es muy curioso eso, ¿no? Ahora, su visita a América Latina tiene que ver también con clases universitarias y constitucionalismo. Pues siempre, yo especialmente a este país, yo he venido mucho a este país, he dado mucho tiempo clase en este país, tengo muchos antiguos alumnos de este país, me siento muy bien aquí y ahora estamos en un proyecto con la Universidad Latinoamericana y del Caribe para hacer un doctorado en Derecho Público Internacional. Y además dentro de ello la Constitución. Es una universidad que cubre toda América Latina y el Caribe, ¿no? Que es interesante. Claro, es una universidad muy peculiar, no es una universidad clásica, es una universidad diferente a las demás, en cuanto que tiene una clara vocación latinoamericana. Integracionista también, ¿no? Integracionista sobre todo. Y esa universidad, la ULAC, va a hacer 2 actos especiales. Uno, creo que le van a dar un doctor honoris causa a usted como profesor, no solamente de España, de sino eso ya no hablo porque me da vergüenza. Pero bueno, es un hecho real. Sí. Creo que lo va a recibir el Tribunal Supremo de Justicia también. No sé, sí, creo que sí, vamos a hacer otro acto. Y un grupo para iniciar ese nuevo doctorado en Derecho Constitucional, sí, internacional, penal y Derechos Humanos. Sí, y la parte mía es constitucional. Ahora, conoce muy bien, usted ha estado en toda América Latina, esos procesos de integración, ¿cómo lo ven desde Europa? Eso dependerá de quien lo mire, claro, pero como lo veo yo, es una auténtica necesidad. En este momento la integración continental ya era necesaria, en realidad ya era necesaria hace 200 años,
pero es que ahora o se hace o esto no va a ningún sitio. La integración continental es... Mire Europa, países viejos, países importantes económicamente y o se integran y por eso están integrados y en la Unión Europea. Y han mantenido el tema de la paz con esa integración europea, ¿no? No solamente el tema de la paz, el tema del desarrollo económico, Muy creciente. el tema, son muchos temas, la integración hoy día es una necesidad. Incluso frente a la bipolaridad fue muy importante, ¿no? Al mundo capitalista, Estados Unidos y al mundo comunista, el que Europa tuviera su propio perfil. Claro, hoy día esa bipolaridad no existe, ¿no? Bueno, no vamos a referir a Corea ni cosas de esas, pero esa bipolaridad no existe. La antigua Unión Soviética, hoy Rusia es un Estado de Derecho, ya no es como antes. Estados Unidos sigue como antes, pero Europa está conformada por países, se exige para formar parte de la Unión Europea ser un Estado de Derecho democrático. Ese concepto de Estado de Derecho y democrático también es común a otras constituciones europeas, sobre todo la alemana, ¿no? Vamos a ver, es que hoy día las primeras constituciones, la de francesa del 91, la norteamericana, Cádiz es una excepción, evidentemente conformaron el primer Estado de Derecho, el primer Estado liberal, pero eso no quiere decir que fueran democráticas, claro, en cuanto entendemos que democracia es participar, pero es sí el votar. principio de soberanía se afirmó desde el comienzo. Claro, eso sí, pero entonces con el desarrollo, hoy día no podemos hablar de Estado de Derecho si no es un proceso de participación política, donde el pueblo decide. Ya no entro en los modelos, pero es evidente que el Estado de Derecho hoy implica Estado democrático. De hecho, la Constitución rusa también planteaba otro modelo distinto, ¿no? De constitucionalismo. La rusa no, la soviética sí, era totalmente diferente. Como los nazis y los fascistas tenían también su modelo constitucional, ¿no? Bueno, la Alemania, eso es curioso, la Alemania nazi, ellos parten de la Constitución de Weimar, claro, que en realidad es la primera Constitución de Estado social y democrático de derechos del mundo, de 1919, junto con la mexicana del 17, ¿no? Ellos, es la primera Constitución de Estado social y democrático de derecho. Y Hitler, curiosamente, nunca derogó esa Constitución. Lo que pasa es que se la cargó completamente. Empezó con un referéndum, con no sé qué, y al final destruyó el Parlamento, destruyó todos los poderes, destruyó la democracia, el partido único. Pero curiosamente no la derogó, pero se la acabó con ella, vamos, como pasó en Italia con el Estatuto Albertino del 48. Ahora, fue un proceso también que se fue dando en toda Europa, ¿no? Hacia ese Estado social y de derecho. En Italia, en Alemania, en Francia, en España. Hoy en día se puede decir que Europa tiene esa matriz constitucional. Sí, el Estado Social y Democrático de Derecho, por lo menos la pretensión, espero que sea verdad, tiene eso. ¿Por qué no fue posible una constitución para toda Europa cuando hubo intento de hacerla? No hubo intento. Es que aquí confundimos algunas cosas y se ha vendido mal. Aquello lo que se hizo fue un tratado, que decidieron llamar a ese tratado Constitucional de Europa. Pero un tratado no es una constitución. Un tratado es algo que realizan estados soberanos y a partir de ese tratado, bueno, tienen que hacer unos cumplimientos. O sea que fue a referéndums nacionales o aprobaciones nacionales. No en todas partes. Unos, por ejemplo, en Alemania no se puede hacer un referéndum. En España, si no recuerdo mal, lo aprobó el Parlamento. No era necesario. En Francia hubo un referéndum y salió que no. Perdió. Y Holanda también, ¿no? Y Holanda también salió que no. Bien. Pero el Tratado de Lisboa recoge los elementos fundamentales. Recoge casi todo. O sea que hay una especie de texto fundamental para toda la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea es un conjunto de tratados internacionales. Si usted me dice qué es la Unión Europea, una federación, una confederación, de verdad que no le sabría contestar. Lo llamamos la Unión Europea. Está conformado por una serie de tratados internacionales realizados por estados soberanos, que de obligado cumplimiento esos tratados internacionales, como todos los tratados internacionales, pero después, como consecuencia de esos tratados internacionales, que es lo que podríamos decir el derecho originario, existe el derecho derivado, que es como en función de esos tratados, determinados órganos, el Consejo, el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, pueden proclamar normas que también son de obligado cumplimiento por encima del derecho interno de los diferentes estados. Es lo que se llama también derecho comunitario en el caso europeo. Es lo que llamamos el derecho comunitario. Que en América Latina también, con los sistemas de integración, se genera un derecho que no es por tratado, pero tampoco es derecho interno. Pero aquí está más atrasado el tema. Sí. Yo creo que ha habido intentos, está más atrasado. Mercosur, la Comunidad Andina, Centroamérica... Es el camino, indudablemente, pero los estados aquí tienen que
que dar un paso más y decir, mire usted, queremos llegar a esto. En Europa, claro, ¿por qué estabas avanzado? Pues en Europa estabas avanzado porque Europa pasó 2 grandes guerras que devastaron absolutamente Europa. Entonces el tema estaba hecho. Y en el caso de las universidades europeas, ¿cómo ha sido ese proceso de integración? Pues mire, cada vez más. Ahora estamos inmersos en Bolonia, que es... A mí no me gusta el Tratado de Bolonia. Pero es el que forza, obliga. Sí, nos fuerza a hacer cosas de obligado cumplimiento y ha reestructurado para que los programas sean comunes, los títulos sean válidos. Eso sí es importante, que todos los títulos de la Unión Europea sean válidos en toda la Unión Europea, no solamente en el país que los emite. Esto es importante, aunque plantea muchos problemas. Claro. A nosotros, por ejemplo, yo soy de Derecho. Nuestro derecho tiene que ver con el italiano, con el portugués, con el francés, incluso con el alemán, pero nada que ver con el derecho británico. O sea, que es más fácil en América Latina proceso de integración por la similitud constitucional. Claro, por ejemplo, el derecho español y el derecho venezolano son muy similares, y el colombiano y el mexicano son las mismas raíces. Sin embargo, el derecho británico no. Aquí parten de un acervo cultural, de unos idiomas únicos, que son el portugués y el español. Es decir, es más sencillo y un derecho muy similar. Profesor Núñez, vamos a un corte y venimos con usted en una parte final ya sobre su labor en América Latina y en el caso de Venezuela. Ya regresamos.